república versus populismo, izquierda versus derecha. ¿Cuán precisos son esas dicotomías para explicar lo que sucede en Argentina y para ordenar el debate en medio de un año electoral? Ahora se suma neogolpismo versus progreso a partir de la carta de los intelectuales que se alinean más abiertamente con la oposición de Juntos por el Cambio, a la que se sumó también llamativamente Beatriz Sarlo. ¿Explican algo esas categorías? ¿Alcanzan para pensar de una manera interesante y precisa la Argentina? Bueno, vamos a pensar esos temas hoy con el politólogo, el reconocido politólogo Andrés Malamud. Muchas gracias, Andrés, por estar en la repregunta. ¿Qué tal, Luciana? Gracias a vos por invitar. Bueno, todos saben, Andrés Malamud vive en Lisboa, trabaja como investigador en la Universidad de Lisboa, tiene una mirada panorámica sobre las democracias en la región, en el mundo, y muy particularmente en Argentina. Es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, y tiene un doctorado también por el Instituto Universitario Europeo, un doctorado en Ciencias Sociales y Políticas, autor del oficio más antiguo del mundo, Secretos, Mentiras y Bellezas de la Política, y de numerosos papers de investigación siempre interesantes, precisos, y también que interpelan mucho a la opinión pública argentina. Andrés, grandes categorías, grandes oposiciones, estas que señalábamos. Hoy en día la oposición de Juntos por el Cambio plantea, por ejemplo, el discurso de Mario Negri, tomado también por otros políticos de ese campo político, que Argentina está a 7 diputados de convertirse en Venezuela, en ese paraguas de república versus dictadura, o república versus populismo. ¿Alcanza ese binomio y esa oposición para decir algo preciso sobre la Argentina? Quien solo conoce su país, no conoce ningún país. Esto lo decía Seymour Lipset, que fue uno de los grandes politólogos norteamericanos, pero antes de él, Rudyard Kipling. Para entender lo que te pasa, tenés que saber lo que le pasa a los demás, porque sin comparar no hay pensamiento. Y esto es Borges, es bien argentino. Lo que pasa en Argentina es que hay un gobierno y una oposición que se enfrentan en elecciones. Y eso pasa en todas las democracias occidentales. Y en buena parte de ellas, el que está en la oposición dice que el gobierno va camino a la dictadura. Y es lo mismo independientemente de quién gobierne, porque te acordarás que hace un par de años era Macri basura, vos sos la dictadura. Ahora simplemente cambiaron de lugar, gobierno y oposición, pero los discursos se mantienen. El que está en el gobierno dice no me dejan gobernar, son golpistas, son disolventes, son destituyentes, y el que está en la oposición dice ustedes son los que nos llevan a Venezuela, o a los Estados Unidos de Trump. Es lo mismo que pasa en más de la mitad de las democracias occidentales, y donde no pasa son países chiquititos, nórdicos habitualmente, porque esto inclusive en Uruguay se está empezando a picar. Ajá. Ahora, Andrés, la pandemia y la gestión de esa pandemia por parte de los gobiernos hizo que los derechos, algunas libertades y derechos de la ciudadanía quedaran en suspenso o limitados. El derecho al libre tránsito, por ejemplo, como se está dando la discusión en relación a los varados argentinos en el exterior a partir de las últimas decisiones del gobierno del presidente Fernández y la vicepresidenta Fernández de Kirchner. Por otro lado, a lo largo del año pasado y en los primeros meses de este año se registraron hechos muy luctuosos, el caso de un tucumano que finalmente fue asesinado por la policía, el caso de un joven que quiso cruzar el río Bermejo para entrar a Formosa, que estaba cerrada a los habitantes de esa provincia que habían quedado afuera. ¿Hay algo de razonable en plantear que la gestión de la pandemia por parte del oficialismo se ha excedido, en el caso, por ejemplo, de la provincia de Formosa, en las atribuciones que una democracia tiene, entonces le da argumentos a la oposición para plantear, actitudes autoritarias? Por supuesto que es razonable. Y está bien que la Constitución plantee los posibles abusos de poder. Y está bien que recurra a los tribunales que existen para eso. Los tribunales nacionales y los internacionales. Y hubo denuncias internacionales contra lo que pasa en Formosa, porque evidentemente es un caso extremo que no solamente se ve desde adentro de Argentina, se ve también desde afuera. Lo interesante es que en Argentina, con todo lo mal que funciona la justicia, hay estabilidad. Los jueces que están hoy
estuvieron con Macri, estuvieron con Cristina, y la mayoría estuvo con Menem. Y la mayoría de los gobiernos los criticó y los usó. ¿Qué significa esto? Que si hay dictadura ahora, la hubo antes y antes de antes. Y Argentina, si vos mirás los indicadores objetivos, olvídate de mí, olvídate del gobierno, olvídate de la oposición. Vamos a las bases de datos, la más prestigiosa de todas, Videm, Gotemburgo, en Suecia. Argentina está consistentemente entre las democracias más estables, y no te voy a decir de mayor calidad porque no llegamos a tanto, pero de calidad apreciable, en América Latina y en el mundo, independientemente de lo que dicen y piensan los que gobiernan y los que se oponen, en cualquiera de las dos posiciones en las que se encuentren, porque como te dije antes, son intercambiables. Es decir, que, Andrés, la idea de Macri, basura, vos sos la dictadura, no es sostenible, y tampoco la idea de una infectadura sería sostenible. No lo es si vos vas a la base de datos que manejan los mejores politólogos del mundo. De nuevo, que no me incluyen. Yo no tengo nada que ver, no trabajo para Videm. Sí, Videm publicó estos resultados de cómo los gobiernos han gestionado la pandemia y cómo ese índice pudo haber sido alterado, y en los 4 rangos que incluyen ninguna violación, alguna violación o violaciones mayores, no me acuerdo el otro cuál era, Argentina está en violaciones menores, exactamente, ese era el otro que me faltaba. Es así, y si no me acuerdo mal, España está peor que nosotros. España cometió más violaciones que Argentina. Y Brasil y Estados Unidos también están con colores claros. No están Chile, como Canadá, Argentina por ejemplo, están con los mismos colores, Portugal está con los mismos colores. Portugal está mejor que España. Sí. Y Canadá, por ejemplo, no cometió ninguna violación durante, se considera... Solamente una utilización inadecuada de medias con traje. Exacto. Por parte del primer ministro. Si uno atiende a la reivindicación que hizo el presidente Fernández y que hace en relación a la gestión de Gilles Infran en Formosa, se puede pensar que más allá de estos rankings que dejan la cuestión más objetivamente planteada, de que de parte del oficialismo hay una cierta propensión a minimizar ciertas violaciones de los derechos humanos cuando están perpetradas por los propios, y eso de alguna manera es una preocupación de cuál puede ser el futuro, la deriva de un gobierno kirchnerista? En el mundo hay unos 200 países, de los cuales 24 son federales. Quiere decir que tienen autoridades subnacionales, ejecutivos y legislativos, que son electos a un nivel inferior al del presidente o primer ministro. Argentina es uno de ellos, tiene 24 provincias y en 6 gana el mismo partido desde 1983. De esas 6, en 5, ese partido es el peronismo. En la otra es un partido provincial, el Movimiento Popular Neuquino. Formosa es una de esas 6. Lo que pasa en Formosa antecede y posiblemente sobreviva a la pandemia. La pandemia lo tornó visible. Pero todo esto que vos estás advirtiendo, todo esto que la oposición reclama, que las ONG de derechos humanos del mundo identifican, es algo que pasaba de antes, no es nuevo. ¿Y qué tiene Formosa de característico? Lo mismo que Santiago del Estero. Son las 2 provincias donde el Frente de Todos saca más diferencia. Y entonces le paga a los gobernadores que sacan tantos votos. Le da la presidencia del bloque de senadores a Formosa y le da la presidencia alterna de la Cámara de Senadores a Santiago del Estero. Fíjate que hay una vinculación muy fuerte acá entre votos y reconocimiento institucional. Y esos votos están vinculados con lo que te decía antes, falta de alternancia. Ahora, ¿ganan siempre los mismos porque la gente quiere? Sí. ¿La gente es libre para votar como quiere? Menos. Porque acá lo que observamos es que hay un manejo que algunos llaman clientelar, otro feudal, sería más apropiado decir sultanista, del poder. Hay siempre una ventaja del gobierno, en cualquier condición. En estos casos, esa ventaja es casi absoluta. La cancha no es que está un poco inclinada, está en vertical. Y por lo tanto la oposición no tiene condiciones equitativas para competir. Ahora, eso está claro, está claro este problema endémico de esos estados provinciales y de esta cuestión de cómo el clientelismo político termina de alguna manera direccionando el voto de la ciudadanía, que depende de ese estado provincial casi eterno, de ese gobierno provincial que es casi eterno. Ahora, el hecho de que un presidente que se planteó en términos de la apertura y la inauguración de su gobierno cercano al consenso alfonsinista y reivindicando la figura de Alfonsín, ese presidente durante los meses de pandemia, cuando esa provincia, por ejemplo Formosa, viene siendo cuestionada por Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, reivindique, entiendo la lectura política que haces, Gilles Infran sostiene votos y aporta votos,
pero reivindique a Infran como un gobernador ejemplar, o también a un sindicalista como Hugo Moyano, no justifica preocupaciones de cómo se está desarrollando los valores democráticos en Argentina por parte de ese oficialismo? Es que la lectura solo puede ser política, porque al presidente no le compete hacer nada en ese caso, absolutamente nada, porque lo que te decía antes es que Argentina es un país federal. El que tiene alguna cuita, Pero algún haciendo problema una con lectura Gildo Infran, política, tiene que ir a la justicia. pero haciendo Argentina una es un Estado lectura de Derecho. política. Digo, esta lectura política que hace la oposición de república versus populismo, o república o Argentina en camino hacia Venezuela. Esa lectura política, Exacto. los radicales, vos estás identificado con el radicalismo también. Tenés esta mirada de académico objetivo, pero tenés una identificación partidaria en Argentina. ¿Cómo ves esa lectura que hace buena parte del radicalismo y de Juntos por el Cambio? Como radical entiendo a Luis Naidenov y creo que tiene que decir lo que dice y hacer lo que hace. Como politólogo soy independiente de mi partido. Sí. Y me parece razonable lo que hace el partido, me parece razonable lo que hace el gobierno, cada uno de su perspectiva, defendiendo sus intereses. Si hay una violación efectiva de derechos, son los jueces los que tienen que responder, los que tienen que decidir. Los políticos tienen que decir lo que dicen. Objetivamente, Argentina no es una dictadura, no fue una dictadura, no va camino a ser una dictadura. Que les convenga decirlo con fines electorales es razonable, es el juego de la política. Andrés, hay otra oposición que es derecha e izquierda que de alguna manera ha florecido o ha reverdecido en la Argentina con esta idea de identificar claramente a un centro derecha como una, a veces, reacción de derecha. Esa categoría, izquierda-derecha, la izquierda atribuida al oficialismo, izquierda-progresismo, oficialismo kirchnerista, y por otro lado, centro-derecha, derecha, neoliberalismo, a Juntos por el Cambio y con el PRO como la etiqueta, absorbiendo esa etiqueta más claramente. ¿Es también son etiquetas políticas o son más descriptivas de la realidad, de acuerdo con tu visión? Son descriptivas, pero son descriptivas de percepciones. Los datos objetivos son que cuando Macri viaja a España, se junta con el Partido Popular, que es de derecha. Nadie osaría en ningún lugar del mundo decir que el Partido Popular es otra cosa que no sea de derecha. Centro derecha, por ahora no es fascista. El fascismo está afuera, se llama Vox. Y hay algunos legisladores del mismo partido que Macri que firmaron cartas junto con representantes de Vox. El radicalismo es un miembro de la Internacional Socialista, el partido de Pedro Sánchez. Así que las dos cosas son verdad. El radicalismo forma parte de la familia internacional de partidos de centro-izquierda y el PRO de centro-derecha. Dentro del peronismo hay de todo, como siempre hubo, porque los mismos electores de Cristina y de Alberto son los que votaron a Menem. Y los mismos representantes son los que votaron a Menem. Y Cristina era senadora de Menem, y Menem fue senador de Cristina. Así que, como ves, el rango ideológico es muy amplio, y dentro del peronismo caben todos. Ahora, la idea de que un partido peronista que ha sido el encargado por el voto popular de llevar los destinos de la Argentina en términos de mayor representatividad en las elecciones desde el regreso a la democracia hasta ahora, ha gobernado más tiempo a nivel nacional que cualquier otro partido, claramente el radicalismo y Cambiemos en la última gestión del presidente Macri. La idea de que ese peronismo, que se inscribe y se autoinscribe en una tradición de reivindicación de la justicia social, haya contribuido con sus gestiones a la consolidación de la pobreza y a la fabricación de más pobreza estructural o a la pérdida de poder adquisitivo del salario, ¿es un argumento para suspender la idea de que esa fuerza política es progresista, o el peronismo ha dejado de ser progresista ya hace mucho tiempo? Son rótulos, son percepciones. Lo que sí podemos hacer es investigar la consistencia entre lo que dicen y lo que consiguieron, independientemente del rótulo. El radicalismo se dice el partido de la democracia. ¿Hay democracia? Sí, el radicalismo es un partido exitoso. El peronismo es el partido de la justicia social. ¿Hay justicia social? Con 50% de pobres no parece. Muy exitoso no es el peronismo. El PRO era el partido de la modernización. ¿Argentina es un país moderno? No. El PRO tampoco es un partido exitoso. Fíjate vos, qué paradoja, que el único partido exitoso es el radicalismo, cuyo programa es del siglo pasado, la democracia. Pero es el único que consiguió el objetivo. Y de ahí su crisis interna para buscar nuevas banderas, porque la democracia ya está conquistada y es compartida por todos los argentinos. Los otros tienen su bandera pendiente.
Me parece interesante esa lectura, por lo osada también, la idea de que el radicalismo que no gobierna desde la llegada de Alfonsín y que de alguna manera fue absorbida por una coalición, muchos le reprochan su falta de participación efectiva en el gobierno de Cambiemos durante la presidencia de Macri. ¿Es el partido exitoso? ¿La democracia es un logro del radicalismo o fue un logro de la sociedad por consensos después de una dictadura muy trágica? Fue una conquista nacional, fue una conquista argentina liderada por Raúl Alfonsín. Y un siglo antes, por Hipólito Yrigoyen. Esos son datos objetivos. Con Hipólito Yrigoyen se quiebra, la democracia llega y se termina. Pasamos por un periodo de 50 años hasta que Alfonsín la consolida. Es un logro colectivo, pero el liderazgo presidencial, pienso que nadie lo discute, ni siquiera la AFA cuando hace estos videos maravillosos que nos hacen llorar a todos, y el único dirigente político de la democracia que aparece con su campera de gamuza es Alfonsín, que está fuera de discusión. Y fíjate qué importante, porque en 1989, cuando renuncia anticipadamente, no había quien no lo puteara. La historia lo puso en su lugar, porque en su momento no podía ganar una elección. Y en la historia aprendimos a reivindicar lo logrado. Y lo logrado fue la democracia, que sigue a pesar de los desastres. Y esto es una característica que importa resaltar. La economía argentina es un desastre. Somos una de la media docena de países que tiene alta inflación. No tenemos crédito internacional. En el tiempo que Perú tuvo un presidente del Banco Central, 15 años, nosotros tuvimos 8. Pero Perú no consigue gestionar una elección. Perú no consigue que sus expresidentes estén en libertad. Están presos, prófugos o suicidados para no ir presos. Bueno, pero eso Y es Perú es el una país que más demostración crece en de América que... del Sur. ¿Cómo? No te escuché, perdón. Perú es el país que más creció en América del Sur, más Claro. que Chile, más que Colombia. El país económicamente más exitoso está políticamente roto. Argentina es al revés. Económicamente somos un desastre. Políticamente no hay violencia en Argentina. La democracia es el sistema que permite deshacernos de nuestros gobernantes sin derramamiento de sangre. Y eso es lo que conseguimos, aunque después no se saluden los gobernantes. Pero no se disparan, no se matan. En México, el mes pasado hubo elecciones. Hubo decenas, centenas de candidatos muertos por el narco, porque no querían que desplazasen a los gobernantes con los cuales tienen acuerdo. En Brasil, todas las semanas hay activistas y periodistas muertos. El caso famoso de Marielle Franco, la concejal de Río, pero en la Amazonia todo el tiempo pasa, Colombia ni hablar, Venezuela no es democracia, no califiquen la comparación. Argentina no es un paraíso, pero compará con lo que podríamos ser. Ahora, me interesa el caso de Perú que mencionaste y la cantidad de presidentes juzgados, presos con prisión preventiva, inclusive Alan García suicidado cuando iba a ser detenido. ¿Eso es un síntoma de un funcionamiento de la justicia? El hecho de que los presidentes sean corruptos pero terminen presos, y podríamos decir en Argentina los juicios por corrupción no terminan con presidentes juzgados y encarcelados, condenados y encarcelados. ¿Es un atraso de Argentina ese? Es una pregunta clave esta, Luciana, y muy difícil de responder. La corrupción erosiona la democracia. A la gente, al electorado, no le gusta la corrupción. Y la democracia se desprestigia junto con los políticos, junto con las instituciones como partidos y parlamentos, cuando la corrupción crece y es visible. Lo que se demuestra históricamente también es que las cruzadas anticorrupción son más erosivas para la democracia, la esmerilan más todavía que la corrupción anterior. ¿Qué hacer entonces? ¿Dejarla? No. Hay que buscar un punto intermedio, una justicia no religiosa, que no sea una cruzada, que sea un procedimiento rutinario de combate a la corrupción. Porque si no, el remedio es peor que la enfermedad. El veneno está en la dosis. Si vos tomás demasiado anticorrupción, lo que termina generando es Bolsonaro, Berlusconi. Después de las dos grandes cruzadas en Occidente anticorrupción, el gobierno que sigue es más corrupto, la corrupción se torna más sofisticada y la política menos. Cruzada anticorrupción sería una especie de shock de justiciero, pero que no se sostiene en lo procedimental, rutinario, preventivo en relación a la corrupción, y bueno, el condenatorio cuando esos casos se dan. Es decir, un shock que dura poco y tiene estas consecuencias negativas. Pero eso es Perú. En el ranking que vos planteabas, ¿cómo está calificado Perú? ¿Lo pudiste ver? No. Sí, Perú está con complicaciones. Perú tiene problemas que exceden la política y la economía. Como hablábamos antes, tiene inflación del 2%, se endeudan al 2%. Argentina tiene inflación al 50% y no puede tomar deuda porque nadie nos presta. Pero el presidente del Banco Central pues, mantiene esa estabilidad. Y mientras tanto tienen 70% de informalidad laboral.
Argentina tiene 45% más o menos. Eso fue lo que evitó que la cuarentena de ellos, que fue la más restricta de la región, fracasara. Porque la gente tenía que salir a ganarse la diaria, todos los días a comprar comida porque no tenía heladera. Ese es el fracaso peruano. Todo ese crecimiento, esa estabilidad macroeconómica, no derivó en cohesión social. Y por lo tanto la política está rota. No hay partidos. El presidente Pedro Castillo, el presidente electo, va a tener el 28% del Congreso. Necesita el 34% para evitar que le hagan juicio político, que lo vaquen, que le ganen la vacancia. Es una democracia condenada a la inestabilidad. Y una democracia inestable es difícil que mejore las condiciones de vida de las personas, aunque macroeconómicamente sea un relojito. Andrés, esta idea, dentro de la comparación que haces entre Perú y Argentina, bueno, surgen varias cuestiones. Uno de los argumentos de esta carta, esta última carta de intelectuales, más alineado con la perspectiva de la oposición, plantea esta nueva dicotomía, neogolpismo versus progreso. Neogolpismo como un modo no tradicional de poner en jaque a la democracia desde adentro. Y este señalamiento de la cohesión social que vos planteás, Argentina comparado con Perú mejor plantada en ese tema, los índices de informalidad son altos, pero no llegan al 70% como en Perú. ¿Cuánto hay de la posibilidad de que una democracia como la Argentina empiece a temblar por pequeños resquebrajamientos de los estándares de las democracias consolidadas? Es una preocupación válida, porque vimos que esto pasaba en democracias consolidadas. Pasó en los Estados Unidos, donde un presidente en ejercicio avaló la toma del Congreso, que terminó con 5 muertes. Este año nomás, sí. Hace 6 meses. ¿Por qué no va a pasar en Argentina? Se preguntan algunos. Así que es importante que la democracia esté alerta. Es importante que haya ciudadanos vigilantes. La democracia no sobrevive sola. Sobrevive mientras haya demócratas defendiéndola. Lo importante es entender que no alcanza con el apoyo de un lado. La democracia es apoyo a los valores, pero también es competencia. Si nosotros desvalorizamos a los que están enfrente, llamándolos autoritarios, estamos nosotros erosionando los cimientos de la democracia, que consisten en aceptar al otro. La tolerancia es un prerequisito, la democracia. La tolerancia por el otro, aquel que no me gusta, aquel al que odio, detesto, aborrezco, y sin embargo tengo que bancármelo y tengo que aceptar cuando me gane. Eso es la democracia, la ética de la derrota. Estoy citando a Julio María Sanguinetti. Porque ganar, gana cualquiera. Ganar y quedarse es cosa que hacen los dictadores fraguando elecciones. Perder e irse, eso es democracia. Y bancársela. Perdiendo contra aquel que detestás. Porque si no, ¿qué gracia tiene perder contra el que te gusta? Claro. Ahora, la demonización del opositor, en este caso del oficialismo que ve a Juntos por el Cambio y a las fuerzas políticas de esa coalición y a sus votantes como neoliberales o como los estigmatiza de alguna manera en esa idea de la derecha como algo cuestionable. ¿Es atenta contra esa tolerancia que planteás? Las democracias contemporáneas no son idílicas. Lo que estamos viendo en Argentina es áspero, es desagradable. El nivel de violencia retórica que se ve en las redes, vos lo conocés, es muy desagradable. Si vos te transportás a países equivalentes, con los cuales nos comparamos, Brasil, España, Italia, Estados Unidos, 4 países de los cuales venimos o a los cuales emigramos, están todos peor que nosotros. La grieta española, la italiana, la brasileña y la estadounidense son todas peores que nosotros. Y en todos los casos incluyen prisiones y muerte. Recién Pedro Sánchez tuvo que indultar a tipos que habían querido hacer un plebiscito para independizarse. Hay españoles que no quieren serlo. En Estados Unidos y en Brasil no tenemos que explicar lo de las muertes porque son casi cotidianas. En Italia matan inmigrantes. Por ahora no es tanto entre ellos, pero tiene una extrema derecha también importante. Y el fascismo lo inventaron ellos. Así que fíjate que los países con los cuales nos podemos comparar están todos agrietados. A mí me gustaría que los argentinos nos amásemos y nos quisiésemos mucho más. No es así. De lo que puede ser, estamos entre lo menos malo. De nuevo, no somos Uruguay, pero te voy a dar un dato que me parece fundamental. Hay 1 millón de argentinos que viven en el exterior. Eso es el 2%, incluyéndome. Hay 18% de los uruguayos que viven en el exterior. Un país modelo, estable, fantástico, con grandes instituciones republicanas. El 18% vive afuera, de los cuales el 4% de los uruguayos está en Argentina.
Argentina sigue siendo un país de inmigración, de atracción. Tenemos el doble de inmigrantes que de emigrantes. Los países que nos rodean emigran. Paraguay, Bolivia, Perú, Uruguay, qué no decir de Venezuela. Y Argentina no es un país de inmigración solamente poco calificada. De Uruguay y de Venezuela viene inmigración calificada. De nuevo, no somos el paraíso, pero si no miramos en términos comparativos, no entendemos lo que nos pasa. Interesante. Una última pregunta, Andrés, más coyuntural. En esta descripción que haces en la importancia de la tolerancia y de los consensos, competencia política, pero también consensos, bueno, las elecciones de este año y la batalla electoral por este año le plantea a la oposición darle más espacio a esto que se ha dado a llamar halcones o palomas. Se ve la altísima imagen positiva de Horacio Rodríguez Larreta, que ha construido en Ciudad de Buenos Aires un consenso cada vez mayor, casi que no queda nada por fuera de ese consenso de Rodríguez Larreta, solo el kirchnerismo, aún el socialismo está dentro de la coalición gobernante en Ciudad de Buenos Aires, y un contendiente político como Martín Lustó, que se había planteado disputando la jefatura de gobierno en las últimas elecciones porteñas, es ahora parte del espacio de Juntos por el Cambio en Ciudad de Buenos Aires. Eso por un lado. Y por otro lado, un candidato como Facundo Manes, del radicalismo, que plantea un discurso bien pensante, con poco contenido político y una mirada más generalista acerca de la importancia del consenso. Ese consenso, el de Manes versus el de Larreta, es de distinta calidad. Uno tiene más calle política y el otro es una visión demasiado impensante, insisto con esa palabra, pero tiene pocas posibilidades políticas. Larreta con Manes, ¿cómo compararlos? Larreta viene de adentro de la política, Manes viene de la sociedad. Los dos buscan resultados políticos, se presentan elecciones. Larreta es el representante de un partido que es de clases medias y altas. Manes es el representante de un partido que es más clases medias y populares. ¿Cómo les va a ir? Depende del nivel de insatisfacción que tengan los electorados en la época de la elección y de la plata. Y ahí el que gobierna tiene más plata que el que no. Pero en todo caso tengamos en cuenta lo siguiente, y lo que voy a decir es particularmente desagradable para porteños. En términos electorales, si solo miramos los números, la capital es como Formosa, pero al revés. Ser peronista en la capital es estar condenado a la minoría permanente, a nunca ganar una elección, a si tenés suerte salir segundo. Porque a veces cuando se separan, los que gobiernan salen 1-2. Y lo mismo pasa en Vicente López y en San Isidro, donde gobierna, como en algunas provincias, la misma familia hace mucho tiempo, ganando legítimamente las elecciones. Y aquí está la diferencia. En las provincias del interior, en muchos casos hay más empleo público, hay más dependencia material del votante respecto de aquel que le da el empleo. Pero aún así, fíjate que la gente racionaliza, y en el cuarto oscuro nadie ve cómo votamos. Así que lo que estoy diciendo es que a veces nuestro micromundo del AMBA nos hace no entender las cosas que pasan en las afueras. Este tema de los consensos, a veces la voluntad de alcanzar consensos se ve como debilidad. Cristina Fernández de Kirchner tuvo inteligencia política para lograr consensos dentro de todo ese peronismo, con sus distintas vertientes, por eso eligió a Alberto Fernández. Ahora, ¿hay voluntad política en ese frente de todos para hacer consensos con la oposición? Y si no lo hay, ese es el gran problema de la Argentina. Me haces pensar mucho, porque hace 6 meses te hubiera dado otra respuesta. Pensaba que siempre con el pacto de la Moncloa ahí por detrás, como trasfondo, aquello que permitió que España saliera de la dictadura con grandes acuerdos entre actores políticos, los partidos, y actores sociales, empresarios y sindicatos. Hoy no es posible ese acuerdo porque la sociedad es más compleja, hay muchos más actores. Y en Argentina, con la informalidad, las organizaciones sociales y la falta de unidad empresaria, se hace todavía más complicado y era más difícil con los partidos fragmentados. Hoy se vuelve posible otra vez. Pero lo que estamos observando es que hay consensos que se alcanzan en el Congreso para votar malas leyes. Y es una preocupación, entonces el consenso no es la solución. La solución es, en un título muy provocador que planteó Eduardo Levi Cellati, un consenso disruptivo. Un acuerdo para cambiar las cosas. Porque si es un acuerdo para agravarlas, entonces ¿para qué? Sigámonos peleando. Por lo menos la mitad va a decir algo notable, algo diferente. Pero lo que estamos observando es que las cosas que hacemos es aumentar impuestos regresivos, disminuir impuestos progresivos, subsidiar a los ricos. Esto lo dijo el ministro Guzmán.
No lo digo yo, no lo dicen los opositores solamente. Son subsidios pro rico. El monto total de dinero que el Estado le da a los ricos es mucho más alto que el monto total que le dan a los pobres. Y estamos todos de acuerdo en eso. ¿Cómo puede ser? Hay que formar un consenso diferente de este, para romper lo que está. Que no sea la democracia, que sea la economía que funciona mal. Es decir, que sea esta parálisis que no permite que la economía argentina crezca. Bien, bien, clarísimo, muy interesante, Andrés Malamud, realmente. Muchísimas gracias por atendernos allí desde Lisboa, pensando desde afuera de la Argentina y comparativamente, que vale la pena realmente. Gracias. Siempre un placer hablar con vos, cuando quieras, Luciana. Bueno.